Buenas tardes, profesor José Carguaricra. El día de hoy voy a explicar los ejercicios del examen parcial 3 de la fila B. Alumna Gemín Floriano Milagros. El primer ejercicio nos indica una masa de 2,5 kilogramos está suspendida en un plano vertical por 3 resortes, según se muestra en la figura. Si el bloque se desplaza 6 milímetros hacia abajo a partir de su posición de equilibrio y está en reposo cuando t es igual a 0, determinar a. el periodo, frecuencia y velocidad angular. Para ello, primero debemos hallar el k de equilibrio, que es decir, igual a un medio de los dos resortes, como se puede observar, más un medio. Es decir, que el k de equilibrio nos va a valer 1 kilonewton por metro. Entonces, como tengo un resorte en la parte inferior, entonces va a ser 3 kilonewton menos 1 kilonewton nos va a dar 2 kilonewton. A continuación nos piden hallar la velocidad angular, que está representado por W sub n, que es igual a la raíz de K sobre la masa. Y como está en kilonewton, yo lo quiero en kilogramos. Entonces va a ser 2 por 10 al cubo sobre 2,5, que es la masa. Es igual a 20 raíz de 2 y nos da 28.28 radianes por segundo. Ahora hallando el periodo, que es t es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Esto es igual a 2pi entre 28.28 nos da 0.22 segundos. Ahora hallando la frecuencia, que es f, es 1 sobre el periodo, que es igual a 1 sobre 0.22 nos da 4.55 Hz. En la pregunta B nos indican las ecuaciones de la posición, la velocidad y la aceleración de la masa, todo en función del tiempo. Para ello, las ecuaciones son las siguientes. X, que es posición, es x sub m por el coseno de la velocidad angular más y o un ángulo. Esto es la ecuación de posición. X es igual al desplazamiento que se realizó, que es 0.06 por el coseno, como Wn es 28.28 por t. Ahora hallando la ecuación de la aceleración de la masa en función del tiempo. Aceleración es igual al desplazamiento por la velocidad angular al cuadrado por el coseno por la velocidad angular por t más el ángulo. Esto nos va a dar 0.006 por 28.28 al cuadrado por el coseno de 28.28t, es decir, 4.80 coseno de 28.28t. Ahora hallando la ecuación de la velocidad, menos x, que viene a ser el desplazamiento, por la velocidad angular por el seno de la velocidad angular por t más el ángulo. Es decir, menos 0.06 por 28.28 por seno de 28.28t. Nos da como resultado menos 0.17 seno de 28.28t. Ahora en la pregunta D nos indica en qué tiempos ocurre la posición, la velocidad y la aceleración de máxima. Y nos pedían adicional en la pregunta C las gráficas de la posición, nos pedían la velocidad y la aceleración. Como podemos observar, la primera sería de la posición, que es desde menos 0.06, que es el desplazamiento, y su posición máxima va a ser cuando llega a 0, como se puede observar en la primera gráfica. En la segunda gráfica sería de la velocidad máxima, que comienza en menos 0.17 y termina en 0.22. Y el tiempo donde es máximo va a ser en menos 3.18 segundos. Y con respecto a la aceleración, pueden observar que comienza en 4.80 y su tiempo máximo va a ser en 6.86. Continuando con la pregunta E, el valor de la velocidad, la posición y la aceleración cuando el tiempo sea 6 segundos. Entonces, como ya sabemos las ecuaciones de posición, aceleración y velocidad, simplemente vamos a reemplazar cuando nos dicen que t es igual a 6. Para la posición va a ser x es igual a 0.006 por el coseno de 28.28 por t, que viene a ser 6, me va a dar 5.90 por 10 a la menos 3. Esto me va a quedar en metros. Con respecto a la aceleración,
me va a tener x sub m por la velocidad angular al cuadrado por el coseno por la velocidad angular de t más el ángulo. Es 4.80 por el coseno de 28.28 por 6 me va a dar menos 4.72 metros por segundo al cuadrado. Con respecto a la velocidad va a ser menos 0.17 por el seno de 28.28 por 6 me va a dar menos 0.03 metros por segundo. En el ejercicio 2 nos indica, una ambulancia A va en dirección a un hospital. Se sabe que su sirena tiene una frecuencia de 510 Hz. Justo en ese momento sale raudamente una ambulancia B del hospital y mide la frecuencia de la otra ambulancia resultando 570. Si tenemos un móvil C con una velocidad de 35 metros por segundo con la misma dirección que la ambulancia B y esta mide que la frecuencia de la ambulancia A y resulta 595 Hz. Datos atmosféricos. T es 35 grados Celsius, la constante adiabática es 1.4, el porcentaje de oxígeno es 20, el porcentaje de nitrógeno es 75 y el porcentaje de dióxido de carbono es 5. Calcular A. La velocidad de la ambulancia A y B. Como podemos observar, como nos piden la velocidad, va a ser la raíz de la constante adiabática por R, que viene a ser la constante atmosférica, por la temperatura. Recordar que la temperatura debe estar en Kelvin, se sumaría más 273 a 35 centígrados. Y U. Para ello, vamos primero a hallar el valor de U. Va a ser 16 por 0.2, que es 16 viene a ser el oxígeno, su peso molecular es 16 por 0.2 más el nitrógeno que su peso es 14 por el 75% más el dióxido de carbono que es CO2 suma 44 por el 5% y esto me va a dar 15.9. Entonces hallando la velocidad va a ser la constante adiabática por R 1.4 por 8.3143, el valor de R lo pueden sacar de la tablita naranja, por 308 que viene a ser más 273 de 35 grados, entre 15.9. Es igual a 474.85 metros por segundo. Ahora vamos a hallar F de S es igual a F de O, donde la velocidad menos la velocidad de C entre B entre la velocidad de A. Es igual a 595 igual a 510, que son las frecuencias de 474.85 menos 35 sobre 474.85 menos la velocidad de A. Entonces voy a tener que las velocidades va a ser 97.84 metros por segundo. Ahora hallando con respecto a la velocidad de B, se aplica lo mismo y se despeja en B y se va a tener 60.88. Ahora nos indican en qué tiempo se cruzan C y B. Si inicialmente están separados de 20 kilómetros. Acá está el auto C y acá está la ambulancia B. Está en una separación de 20 kilómetros. Entonces va a ser, cuando quiero hallar el tiempo en C, entonces va a ser espacio o distancia entre la velocidad. Pero como está en kilómetros, lo tengo que convertir a metros. Van a tener 20.000 entre 35, que es la velocidad de C. Entonces eso me va a dar un tiempo de 571.42. Los 35 son de dato del ejercicio. En el tiempo de B se va a aplicar la misma fórmula y me va a dar 328.52 segundos. La diferencia sería TC menos el T de B, 242.9 segundos. Ahora me piden C, el tiempo en que A llega al hospital si A y B están inicialmente separados de 20 kilómetros. Son las dos ambulancias, ambulancia A y ambulancia B, y están en una separación de 20 kilómetros. Se aplica la misma fórmula y me va a dar 204.42 segundos y en B me va a dar 328.52 segundos. La diferencia va a ser 124.1 segundos. Ahora con respecto al problema 3, se tiene dos equipos de sonidos con una potencia de 10 kW y 20 kW en cuartos cuadrangulares de lado de 10 metros y 15 metros respectivamente ubicados en el centro. Ambos cuartos son
contiguos y aislándose acústicamente pero separados por una puerta en una pared común. Se sabe que una variación de 20 decibeles puede producir contaminación acústica e indicar si al pasar de un cuarto a otro es posible sufrir esta contaminación. Como podemos observar, tenemos una imagen. La separación de uno es de 10 y del otro es de 15. El pequeño es de 10 kW y el más grande es de 20 kW. Para ello se debemos hallar la intensidad y es la siguiente. Intensidad es igual a la potencia entre el área. Por lo tanto, para la primera intensidad sería 10 kW por 1000 porque lo quiero convertir a watt entre el área que va a ser 4pi por r al cuadrado. En este caso nuestra r sería 10. 10 entre 2 al cuadrado. Es igual a 31.83 watts. Lo mismo hacemos con el segundo y nos va a dar 28.29 watts. Ahora, analizando con referente a los decibeles, es 10 logaritmo de lo que deseo analizar sobre la base. Entonces va a ser, ¿qué deseo analizar? La intensidad 1, 31.83 sobre la base que sería 28.29. Con ello se puede llegar a la conclusión utilizando la calculadora que nos va a dar lo siguiente. Nos da 0.51, es decir, se llega a una conclusión que no sufre al cambiar de cuarto a cuarto ninguna contaminación acústica porque lo máximo que pueden llegar es a 20. Continuando con el ejercicio 4, nos indica se tiene un tubo abierto con el cual se quiere obtener una frecuencia de 450 Hz en una atmósfera cerrada de 32 grados Celsius. Si se sabe que dicha atmósfera está compuesta de nitrógeno en un 79% y oxígeno en un 21% y la constante diabática es de 1.2. Nos piden calcular la longitud en el primer sobretono. Se debe tener en cuenta como que nos dan el nitrógeno y oxígeno en porcentaje, debemos hallar su molaridad. Para ello, la molaridad del nitrógeno más la molaridad del oxígeno, cada uno multiplicado por sus respectivos porcentajes. En el nitrógeno sería 14 por 0.79 más 16 que es del oxígeno por 0.21. Me da 14.42 gramos por mol. Se debe de hallar la velocidad. La velocidad es igual a la constante diabática por R por T, lo cual la temperatura lo debemos convertir a Kelvin. Entonces se va a tener 1.2 por 8.31 por 305 entre 14.42, que es la molaridad que he hallado, pero como está en gramos, lo quiero convertir a kilogramos, entre 1000. Me va a dar 459.38 y como es velocidad debe ir con metros por segundo. Entonces, como nos piden calcular la longitud en el primer sobretono de un tubo abierto, sería la frecuencia es igual a n, que es el sobretono, el primer sobretono, por la velocidad sobre 2 veces la longitud. Deben tener en cuenta que esa es la fórmula para un tubo abierto. Es igual n sobre el primer sobretono viene a ser 2. 2 por la velocidad 459.38 sobre 2L. Despejando en función de L se va a obtener 1.021 metros. Que es 0. Entonces, más la energía interna de A y la energía interna de D. Haciendo y resolviendo, sumando todo, me va a salir que la variación de energías de B a A va a ser 56.80 kJ. Gracias.